Uno de los proyectos tiene que ver con la conservación de la diversidad para la producción más sustentables. Uno de estos es en un campo de provincia de Buenos Aires, por lo que anduvimos leyendo por allí, que apunta a preservar franjas, zonas de alambrados, bordes de cursos de agua, entre otros. Preservar, no sembrar ahí, contra el alambrado, como se suele hacer, viste que algunos le tiran la sembradora casi arriba del alambrado, Alambra. y después viene el de la cosechadora y lo llama a quien sembró, a que hizo el servicio de siembra, y dice, hermano, ¿cómo me va a sembrar contra el alambrado? Porque no le entra el cabezal. Claro. Queda parte de la producción ahí. Exactamente, y ahí se arman las internas. Esto hablando así, de chascarrillo nomás. Y por otro lado, también tenés los bordes de los arroyos, sobre todo provincia de Entre Ríos, que hay muchos arroyos y otras zonas también de los bordes costeros. Ese es uno de los proyectos. Y después, que hablábamos y comentábamos al principio, del tema de las aves que ayudan a controlar plagas. Así es, a controlar plagas, sobre todo lo que tiene que ver con los insectos. ¿Quién está a cargo de estos dos desarrollos, de estas dos investigaciones? Es Natalia Fracassi, que es investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA, Delta del Paraná, y coordinadora del Proyecto Nacional de Biodiversidad, que ya está en línea con nosotros y a quien vamos a saludar. Natalia, muy buenos días. Andrés Yotagua, Rubén Escubil, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Buen día. Buen día Andrea, buen día Rubén, ¿qué tal? Buen día oyentes, gracias por la invitación, gracias Hernán por el contacto, un gusto. Bueno, ¿encaramos bien? O sea, si hicimos una buena introducción sobre los temas que estás trabajando. Sí, lo único que te puedo corregir de ahí, de lo que comentaste, es que tenemos más de 30 campos por lo menos donde ya estamos investigando y aplicando estas metodologías. Tenemos un convenio con CREA y al menos con CREA, lo que es región pampeana, tenemos más de 18 campos. Después, bueno, con productores independientes también, más otras organizaciones. Bueno, en Delta tenemos más de 20 campos también donde aplicamos estas tecnologías. Así que ya tenemos bastante como para contar de lo que se viene haciendo. Nosotros, si quieren les cuento cómo se desarrolla todo esto. Vamos por parte. Vamos a hablar primero de los campos. Exactamente. De los campos donde se busca preservar estas franjas nativas, ahí al borde del alambrado, al borde de los cursos de agua. ¿Para qué es este trabajo? ¿Qué es lo que buscan ustedes y de qué manera lo desarrollan? Ok, bueno, hace muchos años que venimos trabajando en conservar la biodiversidad en los agroecosistemas. Siempre buscando conservar, bueno, obviamente la biodiversidad tiene un valor intrínseco, pero tratando de conservar servicios ecosistémicos asociados al agro. Entonces, diseñamos junto a los productores, ya sacamos una infografía con las estrategias, donde vemos en cada situación de cada campo qué partes del campo se pueden dejar, no solo los bordes de alambrado, sino partes de vegetación nativa, zonas a restaurar, pueden ser humedales, pueden ser taperas abandonadas, puede ser un ambiente natural que quedó en el campo cuando se hizo agricultura, un pedazo de monte, lo que fuera, que son refugios de biodiversidad, pero que a su vez sabemos que en esos espacios hay polinizadores, aves que controlan plagas, mamíferos, rapaces, entonces que pueden ayudar a la sustentabilidad de los campos. Bueno, eso ya lo tenemos hace muchos años, más de 20 años que venimos trabajando en esto. Lo que avanzamos ahora es la implementación en los campos. Lo que hacemos es, con cada productor, pensamos una estrategia para su campo y en el objetivo que el productor quiere o le interesa trabajar. Por ejemplo, un borde de cultivo para que haya más polinizadores, porque para que aumente el rendimiento del cultivo, o porque tiene agricultura, o simplemente mantener parches de monte porque le interesa conservar especies, como pasa por ejemplo en Entre Ríos, ya está pasando en algunos campos donde se conservan partes de monte donde hay cardenal amarillo, que es una especie monumento natural de la provincia, y además
muchos fotógrafos buscan hacer turismo en esos lugares, entonces ahí se combina la ganadería con el turismo. Entonces, bueno, como que en cada caso se evalúa un poco el objetivo que tiene el productor, se evalúa el campo, que es lo que tiene. Si no tiene nada de natural, se piensa en cómo restaurar y en dónde, y si ya tiene, se elige cuáles son los mejores sectores para trabajar, para mejorar y para maximizar esa biodiversidad que puede estar en el campo. Entonces, se hace una estrategia, se implementa y después, bueno, se monitorea a ver si la estrategia es exitosa, ¿no? Igual lleva unos años, no es tan sencillo, digamos que en algunos casos, sobre todo región más cultivable, que es muy homogénea, sobre todo región pampeana, cuesta un tiempo hasta que la biodiversidad empieza a volver, ¿no? Porque está muy modificado y entonces, por más que uno haga estrategias, cuesta un poco que lleguen las especies, ¿no? Cuando está muy modificado. Seguro. ¿Y cuáles han sido los resultados, Natalia, que han podido encontrar a partir de esto? Bueno, tenemos muchos resultados, por ejemplo, sur de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos también. Tenemos unos colegas que trabajan con polinizadores y ya han visto un aumento del rendimiento de los cultivos cuando se empiezan a dejar franjas con flores que atraen polinizadores, no solo las abejas lápiz melíferas, sino las abejas nativas. Hay un aumento de los polinizadores y con eso un aumento en el rendimiento de los cultivos. Eso en el caso de que son los rendimientos, ¿no? Y después en otros casos, bueno, obviamente la aparición o el incremento de alguna especie que yo quiero conservar, ¿no? Por ejemplo, en el delta, que trabajamos mucho con el ciervo de los pantanos, que es una especie amenazada, bandera y demás, un montón de estrategias que generamos con los productores forestales y ganaderos ha hecho en los últimos 20 años que haya un aumento de la población de los ciervos, al punto que hoy estamos utilizando esa especie para hacer turismo de naturaleza y turismo de fotografía. Entonces, bueno, se le da como un plus al productor para que pueda tener como si fuera una diversificación productiva también, ¿no? Estas oportunidades. Natalia, vos hablás de que son varias provincias que están involucradas, digamos, o sectores o campos donde ustedes están haciendo los estudios científicos. Y en la provincia de Entre Ríos, mirando nuestro territorio, ¿en qué lugares están haciendo estas experiencias y digamos el cambio que han notado ustedes en los últimos años en dichos campos? Bueno, nosotros desde el proyecto que coordino, la gente que está en Entre Ríos está en la zona más de Concordia, más al norte, y bueno, y ahí han trabajado mucho con aves y con polinizadores sobre todo, y bueno, por ejemplo, encontraron un aumento cuando se diversifica el paisaje, porque no es solo... son dos cosas, como que lo que se genera es esto que les comentaba, ¿no? Yo trato de revertir un poco la homogeneización del sistema y que empiecen a aparecer de nuevo los ambientes naturales, pero también generar heterogeneidad de paisaje. Cuanto más ambientes tengo, más posibilidades que haya distintas especies. Entonces, en el norte de Entre Ríos se ha visto, por ejemplo, aumento en la producción de arándanos. También se ha visto, por otro lado, desde lo negativo, que cuando hay más zonas más homogéneas, por ejemplo, con mucho cultivo de forestal muy homogéneo de muchas hectáreas, disminuye la cantidad de polinizadores y de aves, por ejemplo. Entonces ahí lo que se piensa es, bueno, cómo revertir esas miles de hectáreas todas juntas, ¿no? Cómo empezar a parchear eso y meter ambientes naturales en el medio para que empiece a volver la biodiversidad. O sea, están las dos cosas, ¿no? La evaluación que nos da un poco la parte negativa, cómo a partir de la modificación desaparecen un montón de especies y cómo a partir de la reversión de eso no solo empiezan a aparecer, sino que cómo se incrementan los cultivos, ¿no? Y ahora nos falta, porque queremos empezar a trabajar ahí en la zona de Gualeguaychú con los campos ganaderos y demás, empezar a trabajar en esas estrategias para ver si incrementamos. La idea es ver si podemos
incrementar la presencia, por ejemplo, de aves. Hay un montón de gente que viene de distintas partes del mundo a ver distintas aves, y en Entre Ríos es una provincia muy importante para el turismo de aves, de fotografía de aves. Entonces, bueno, ver si empezamos a trabajar con los campos ganaderos para ya se está haciendo algo, pero bueno, para incrementar, por ejemplo, el tordo amarillo, que es otra especie muy amenazada en Entre Ríos, y bueno, y con eso atraer el turismo de naturaleza. Claro. Aves Argentinas, por ejemplo, está haciendo un trabajo con la Alianza del Pastizal, la zona de Entre Ríos, y están trabajando en esta temática. Uno imagina, ¿no?, que cuando se le propone al productor, desde el punto de vista, ¿no?, de lo que es la conservación, de la fauna, de las aves autóctonas, en muchos de los casos, debe ser un trabajo difícil de convencerlo, y sobre todo le tiene que mostrar uno cuáles son los beneficios que le trae a su emprendimiento productivo, o al proyecto productivo que lleve adelante, porque también es una cuestión de números, que muchas veces maneja el productor. Debe ser un trabajo difícil ese, o no es tan difícil. Mirá, yo te diría que es mi trabajo de los últimos 20 años, así de difícil es. Es muy difícil, pero lo que ha pasado también en los últimos años, cuando nosotros arrancamos hace mucho con las evaluaciones, era mucho más difícil. Pero hoy ya tenemos datos, entonces nosotros no solo podemos mostrar información al productor de que esto es un beneficio realmente para él, sino que ya los sistemas alrededor del mundo te piden esto. Claro. Para vender soja tenés que demostrar que no hayas desmontado en los últimos 10 años. Hay distintos mercados mundiales, y hay una cantidad de consumidores en Argentina que ya se empieza a fijar si tiene el loguito de la Alianza, si tiene el loguito de FCC, lo que consumen. Entonces ya el consumidor empieza a pedir que haya un equilibrio con el medio ambiente. Entonces los productores empiezan a buscar generar estas estrategias para llegar a mercados que hoy son mercados elite, pero mañana va a ser ese el mercado que va a tener el productor, y va a tener que demostrar que es responsable con el medio ambiente. Ahora bien, últimamente no es tan difícil tampoco, porque la idea no es ir a un campo y hablar con un productor y decirle, mira, tenés que dejar el 20% de tu campo que sea una reserva. No es la idea, digamos. La idea es que con las buenas prácticas y con algunos sectores que el productor pueda dejar o no, o simplemente haciendo un buen manejo del campo, quizás no tiene ni siquiera que hacer una reserva, ¿no? Claro. Simplemente que el pastizal crezca, qué sé yo, un rodeo, digamos, que rota y que deja que el pastizal crezca y que no haya sobrepastoreo y que deje parches de monte. Bueno, simplemente eso, a veces, con muy poco, entonces eso pasa, que a veces el productor enseguida cree que uno va a decirle, bueno, no tenés que hacer más nada, y no es así. Con muy poquito a veces se logra un montón. Entonces, bueno, es trabajar con cada caso en particular muchas veces para ver qué es lo que se puede hacer, y a veces con muy poquito se logran resultados muy buenos y sin gastos, a veces sin costos, ¿no? Claro. También para el productor. Natalia, has dicho algo importante, el tema, y me quedó el tema de el tordo amarillo, que es una ave, una especie que está en extinción. Hay grupos en Gualeguaychú, en la zona de Isla del Ibicuí, que trabajan en forma silenciosa, fotógrafos y proteccionistas, que encima no pueden dar a conocer dónde están esta familia de tordos amarillos porque son muy buscados. Se trabaja en ese sentido, vos lo mencionaste, para fortalecer y para que sea más fuerte la presencia del tordo y que no desaparezca totalmente. Sí, claro, exactamente. El tordo amarillo es una especie muy amenazada que viene desde el norte, digamos, Corrientes, de los humedales de Liberá y demás, y llega hasta el sur de Entre Ríos, a los humedales que hay en Entre Ríos. Es una especie muy amenazada por múltiples causas, digamos, la desaparición de los ambientes naturales, pero también tiene mucha depredación los nidos, porque anidan en el suelo. Está bastante relacionado con la ganadería. Y entonces, bueno, lo que se hace en los campos donde se detecta que está la presencia, bueno, se trata de hacer un
justamente un manejo para conservar estos ambientes, que por ahí conservándolos o manteniendo un cierto manejo solamente en la época de nidificación, eso simplemente a veces es eso, ¿no? Ni siquiera es todo el tiempo, a veces esos 2 o 3 meses que están anidando, trabajar en ese lugar para que se mantenga la vegetación y que puedan anidar. Y después en muchos casos aves argentinas lo que hace es protege los nidos con unas jaulas para que los depredadores no, que los zorros generalmente, los animales que andan en el suelo o algunas rapaces se coman los pichones, ¿no? Pero es una especie muy, muy, muy amenazada que por suerte Entre Ríos todavía la tiene, pero que todavía hay que hacer más estrategias para que mejore un poco y asegurar la supervivencia. Natalia, y esto va de la mano, ya que estamos hablando de aves, principalmente con este trabajo que están desarrollando de las aves que ayudan a controlar plagas. ¿De qué se trata esto? Bueno, se sabe, se conoce, hay mucha bibliografía y bueno, en Argentina ya también está aprobado, por ejemplo, en los campos de cultivo, hay un montón de especies de aves que son insectívoras y que se sabe que consumen insectos. Entonces, hace muchos años que veníamos viendo nosotros, por ejemplo, en plantaciones forestales, que cuando había ataque de plaga, por ejemplo, una avispa que tiene el sauce, la avispa sierra, que cuando había ataque de plaga se llenaba de aves, ¿no? Veíamos eso. Que había una nube de aves arriba de las plantaciones donde había. Entonces, como esa es una metodología que ya se viene haciendo en distintas partes del mundo, sobre todo Europa. Europa tiene, digamos, un sistema que en muchos lados ponen cajas nido para la instalación de aves que, por ejemplo, es muy común en Europa para que se instalen las rapaces para controlar ratones. Claro. Entonces, bueno, acá, y también estaba aprobado, por ejemplo, en plantaciones de cacao en Colombia, que ponían cajas nido también para que se instalen estas aves insectívoras que comían que se comían los insectos que depredaban los granos de café. Y bueno, también hay en Estados Unidos, en algunos, bueno, veníamos viendo en otras partes del mundo y dijimos, bueno, vamos a probarlo acá. Claro. Vamos a probar si esta metodología. Entonces, hay un montón de aves, de estas aves insectívoras, que usan cavidades para nidificar. ¿Qué significa? Que necesitan árboles viejos, árboles huecos, como los carpinteros han visto, ¿no? Los carpinteros cuando hacen los huecos en los árboles, generalmente son árboles que están o muertos o se están muriendo, y lo que pasa en las plantaciones forestales es que estos árboles, como es una plantación, no existen. O si hay algún árbol que se está muriendo, generalmente lo sacan. Entonces, ¿qué pasa? De por sí hay menos aves dentro de las plantaciones porque son lugares más homogéneos, menos parecido a un bosque, genera un impacto en la plantación de disminuir la cantidad de aves en general. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para, por un lado, volver a incrementar la cantidad de aves, de la biodiversidad dentro de las plantaciones forestales? Y la segunda es cómo hago que esas aves me ayuden también a controlar los insectos plaga. Entonces, bueno, probamos esta metodología que está aprobada en otros lados del uso de cajas nido para que estas aves empiecen a venir adentro de las plantaciones, primero, ¿no? Entonces, empezamos a poner las cajas nido y probamos que realmente en distintas plantaciones, eucaliptus, álamo y sauce, y bueno, enseguida nomás el primer año ya probamos que las aves vienen y se instalan en las cajas nido. Y eso hace que dentro de las plantaciones aumente la cantidad de aves que había antes, ¿no? Que generalmente suele ser bastante baja. Con las cajas nido, ya todas estas aves que usan estas cavidades empiezan a aumentar no solo la diversidad de aves, sino la cantidad de aves. Y bueno, y en segundo lugar, teníamos que ver qué comían. Entonces, empezamos primero tratando de ver quiénes se instalaban y qué comían, y bueno, nos costaba mucho ese análisis, entonces empezamos a ponerle trampas cámaras. Y bueno, y todavía es un trabajo que con una tesis doctoral de INTA CONICET, que está todavía terminando, pero al menos en principio lo que pudimos ver es que cuando se instalan estas aves y tienen pichones, estas aves les llevan
al menos los gusanos de la avispa sierra le están llevando a los pichones. O sea, que realmente hemos probado que estas aves que se instalan están consumiendo la plaga. Ahora, bueno, nos falta ver todavía cuánto impacto tiene eso en el sistema productivo, ¿no? Pero al menos ya pudimos detectar que realmente estas aves sí se comen las plagas forestales. Claro. Sí. No, quería consultarte en qué unidades productivas pusieron en marcha este trabajo. Bueno, nosotros tenemos plantaciones de álamo y sauce en el delta de Paraná. Perfecto. Tenemos como 4 campos, 4 o 5 campos distintos, donde tenemos distintos rodales de sauce y álamo adulto, y después en Entre Ríos ponemos cajas nido en eucaliptus en el potrero de Gualeguaychú, ahí muy cerquita. Muy bien, sí. muy bien. Natalia, Sí, ¿y son sí. muchos técnicos, muchos profesionales los que están, digamos, enmarcados en esta tarea? Bueno, a nivel nacional, en el INTA, del proyecto de biodiversidad, no somos muchos, no seremos más de 40 en total, de 5.000 y pico de personas que viven en el INTA, somos pocos. Va creciendo y en el último tiempo les diría que viene cayendo, no aumentando, porque bueno, por la situación que ustedes conocen de la institución, y porque bueno, también las becas que nosotros tenemos para incorporar gente, que son muchas veces las becas de CONICET, también están disminuidas. Bueno, esa parte es difícil, es muy difícil, los últimos años han sido muy difíciles, cada vez, si bien la temática viene creciendo, cada vez somos menos, así que les diría que no somos muchos. Y en lo que tiene que ver con las cajas nido, somos muy poquitos. Mi tesista Sandra Capelletti, que está terminando el doctorado, y una tesista de grado de la FAUBA, que también está estudiando los nidos. Y bueno, así que por ahora, y después sí puedo contar que hay otra gente de INTA, perdón, esa parte me olvidé, que están analizando lo mismo, pero con viñedos en Mendoza. Qué detalle. Claro, porque están probando, porque ponen cajas nido para que se instalen unas aves que consuman la mosca de la fruta, y entonces, bueno, están también probando los efectos del control de las plagas de la vid en Mendoza. Así que eso también, que es muy interesante. ¿Se podría implementar, consulta, ¿no? ¿En los cítricos esto también? ¿Es probable? ¿Es factible? Habría que probar. Hay gente, por ejemplo, en Argentina, todavía no hay muchos trabajos, pero esto se viene creciendo. Hay gente investigando con cerezos, por ejemplo. Y bueno, sí, también han encontrado que un aumento en la depredación de estas aves sobre las moscas de la fruta en cerezos. En cítricos no he escuchado, pero se podría probar. Se podría ver. A ver si... Está bien. No, lo dejamos. A mí me parece que podríamos probar más, poner cajas nido para rapaces para controlar los loros, me parece. Pero que eso también podría ser una metodología. Me parece que más para eso que lo otro, ¿no? Seguro. En este caso es interesante escuchar porque es como que se está buscando alternativas a lo que es dentro del marco de las plagas, ¿no? Se está buscando una alternativa a lo que es el control químico. ¿Usted cree que va por esa línea el futuro en ese aspecto? No digo reemplazarlo completamente, pero por ahí en algunos casos. Sí. Ese es el objetivo a largo plazo en todos los casos. Creo que en todos los tipos de producción, no solamente esto que hacemos con las cajas nido, sino que en general la idea siempre es, en los químicos ir hacia, obviamente, mejores alternativas de químicos que hagan menos daños al ambiente, ¿no? Pero además que esto sea... Nuestra idea no es que esto se convierta en sistemas ni agroecológicos ni orgánicos, también puede ser, lo digo porque no es que son estrategias puramente de conservación, sino que esto se puede hacer en campos donde se hace agricultura o ganadería tradicional, no necesariamente tiene que ser orgánico o agroecológico. En todos los casos lo que se busca siempre es disminuir los efectos
y demás, y hacer un manejo integral. Eso sería, digamos, obviamente con las aves solas no lo vamos a lograr, es una estrategia más de una combinación de un plan de manejo integrado, ¿no? Seguro. Hoy lo que se está haciendo por ahí, en el tema, hay mucho trabajo con el tema de los químicos para tirar en el momento adecuado, tirar, en algunos casos ya se están utilizando drones para no tirar de manera masiva, sino donde se detectan focos. Todo eso va a ayudar, digamos, ¿no? Esta combinación de estrategias, obviamente que desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Si se puede no tirar, mejor, pero bueno, pero no es la idea, digamos, ¿no? La idea es siempre hacer un manejo integrado, ¿no? Una combinación de estrategias. Exactamente. Natalia, la verdad que ha sido un enorme placer charlar con usted al respecto de estos trabajos que vienen realizando y bueno, seguramente le vamos a convocar en otra oportunidad para seguir charlando de este y otros temas también, ¿eh? Muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando avancemos un poco más en algunos trabajos en la zona de Entre Ríos y sobre todo que ahí tenemos ahí pendiente unas cosas cerca de Gualeguaychú, ya les contaremos más detalles. Muchísimas gracias. Gracias y buen fin de semana. Gracias a los docentes. Perdón. Hasta luego. Natalia Fracassi, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Delta Paraná y coordinadora del Proyecto Nacional Biodiversidad. Interesante, ¿no? Sí, ojalá